Las 10:09 en Canarias, soy Rubén Corral, seguimos con la linterna encendida en este martes 28 de julio. Última hora en la linterna. Expósito. COPE, estar informado. Pues había una ventana de oportunidad y se ha aprovechado. Los equipos de extinción de incendios contaban con 36, a lo sumo 42 horas, que se iban a cumplir esta madrugada para darle duro al fuego. Eso es lo que decían ellos. Han ido con todo. Fuegos tan endemoniados como son a los que nos estamos enfrentando no dan ventajas, y cuando las dan hay que aprovecharlas. Y eso es lo que han hecho. Las últimas horas han sido muy provechosas. Los que están sobre el terreno nos advierten de que no hay que caer en los triunfalismos. Ahora hablaremos porque en Castellón se están reactivando algunos focos. Pero bueno, es lo cierto. Es cierto, después de unos días a la defensiva, después de unos días en los que íbamos perdiéndole la batalla al fuego, después de unos días en los que se hablaban de incendios inextinguibles, pues en las últimas horas se le ha ganado terreno y eso ha permitido que se levanten algunas medidas. Nekane Fernández, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. Recuérdanos la situación a esta hora, a las 10:01, de los incendios en la Comunidad de Madrid. Podemos ser optimistas. Hay buenas noticias. Unas 20.000 personas que estaban evacuadas vuelven a sus casas y otras 14.000 que estaban confinadas también recuperan la normalidad. Han levantado la evacuación de las localidades de Fresnedillas de la Oliva y de Zarzalejo y el confinamiento de Santa María de la Alameda y de Pelayos de la Presa, que habían sido decretadas por el fuego en la Sierra Oeste de Madrid. El ministro Marlaska ha explicado que actualmente se está conteniendo el fuego y que el objetivo es empezar con la liquidación del incendio mañana. En las últimas 24 horas no se ha registrado ningún avance en el perímetro de las llamas. Unas 11.000 personas en la Comunidad de Madrid todavía continúan evacuadas en Robledo de Chabela y el de Maqueda, así como las urbanizaciones del Encinar del Alberche, en Villa del Prado y varias urbanizaciones de San Martín de Valde e Iglesias. ¿Cuál es la situación en Ávila? Los vecinos de Fresnedilla, Higueras de la Dueñas, Burgondo, Navaluenga y Pedro Bernardo han podido regresar a sus casas ya de forma segura. También se ha levantado la orden de confinamiento en las Navas del Marqués. Aquí las condiciones meteorológicas en Ávila van a empeorar en las próximas horas porque se ha activado por cuarta vez este verano la alerta por riesgo alto de incendios en Castilla y León. Y a esta hora, esta noche, lo que más preocupa es Castellón, porque el tiempo, la orografía están complicando las labores de extinción, Nekane. El incendio sigue activo sin control después de arrasar 10.000 hectáreas con un perímetro de 75 kilómetros. Los servicios de extinción no lo están teniendo nada fácil. Han tenido dificultades toda la tarde para poder volar hasta las 5 en la zona de Tales y Alcudia de Beo. Los núcleos urbanos, eso sí, siguen sin verse afectados. La evacuación se mantiene en 14 localidades. La buena noticia es que se han levantado los confinamientos en Vilabella, en Betxí y en Onda, con alguna excepción, eso sí, de una urbanización en la que sigue aplicándose. En esta linterna, esta tarde, hemos podido hablar con Salvador Ventura, es el alcalde de Alfondeguilla. Iban a volver a sus casas los vecinos, pero se ha suspendido por la reactivación de los focos y también por el denso humo. No hay vuelta a casa hasta nueva orden. Se ha reactivado varios puntos que tenemos en el municipio y se suspende principalmente no por el fuego, pero sí por el tema del humo. Y esta noche la humedad va a ser una aliada. La ola de calor mañana podría hacer que los rebrotes sean más complicados. Fíjate cómo es la situación que yo le daba en directo cuando he saludado al alcalde de Alfondeguilla, le daba la enhorabuena diciendo qué bien que están volviendo a sus casas. Dice, no, que nos han dicho que no, que nos han dicho que todavía no, porque ha habido unos focos que se han reactivado y de momento mantienen esas restricciones. Bueno, esa es la situación hasta ahora, la hemos repasado con Nekane, es lo que está pasando sobre el terreno, pero ¿qué está pasando en los despachos? Porque claro, aquí una vez, después de que se haya quemado el monte, pues hay que analizar, hay que detectar los problemas y hay que empezar a poner soluciones para evitarlo, para que vuelva a ocurrir. Hemos contado esta tarde los últimos 3 años. Hace 3 años, Málaga. Hace 2 años, Castilla y León y Extremadura. El año pasado, Castilla y León y Galicia. Este año, Madrid, Castilla y León y Valencia. Bueno, pues en las últimas horas hemos escuchado al presidente del gobierno decir que podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra los incendios.
Y lo que lanza, lo que pone sobre la mesa es retomar la idea de un gran pacto de Estado contra la emergencia climática. Con más fuerza y con más argumentos que nunca reclamo ese gran acuerdo de país. El pacto de Estado frente a la emergencia climática es un imperativo, no es una opción, es desde luego una obligación por parte de todos y de todas. Totalmente de acuerdo. Hay que sentarse para que la situación que llevamos viviendo los últimos veranos no se repita, pero eso hay que hacerlo siguiendo unas directrices claras, que pasan por el diálogo, el consenso y poner sobre la mesa medidas concretas, no generalidades y brindes al sol. ¿Se van a cumplir esas premisas? Pues no lo sé. No lo sé porque hoy el presidente lo que ha hecho ha sido invitar a la oposición a sumarse a ese pacto. No ha dicho, oye, vamos a consensuar las medidas. Nos vamos a citar, nos vamos a sentar, vamos a poner sobre la mesa lo que pensamos cada uno y vamos a tirar hacia adelante. No. La idea es buena, es necesaria, pero hay que estar abierto a escuchar al otro. Esto no va de imponer tu visión al adversario político. O sea, no se puede marcar una línea en el suelo y decir, el que no esté de acuerdo con lo que propongo es negacionista. La política también es el arte de negociar. Sánchez ha reclamado este pacto contra la emergencia climática dentro del discurso de balance de fin de curso. Ha sido prácticamente la parte a la que ha dedicado más espacio. Pero ha dejado otros muchos titulares. Se le han preguntado por varios asuntos de interés que le afectan a él directamente. Y es que el presidente del gobierno este año tiene muchas carpetas en el despacho acumuladas. Por ejemplo, de los casos judiciales que afectan a su familia, a su mujer y a su hermano. Incluso han sacrificado buena parte de su desarrollo profesional, como es el caso de Begoña Gómez, simplemente porque yo soy presidente del gobierno. No es mi hermano solo, es fundamentalmente David Sánchez. También ha hablado del expresidente Zapatero y del rescate de Plus Ultra. Por parte del Gobierno de España, por parte del partido que me honro en dirigir, desde luego cuenta con nuestro respaldo, respetamos su presunción de inocencia y estamos en las fases iniciales, como he dicho en otras muchas ocasiones, de esta investigación. Ya veremos en qué deriva. Aquí hay que hacer dos matizaciones. Por un lado, el presidente insiste en que el rescate de la aerolínea fue perfecto, que fue perfectamente correcto, porque claro, el agua ya empieza a subir. Y he notado menos entusiasmo en la defensa de Zapatero. Parece que la entrevista del otro día en Televisión Española no debió dejar muy contento a Moncloa. Y por último, lo que ha reiterado de nuevo, lo que ha querido dejar muy claro, es que va a agotar la legislatura. Son legislaturas que duran 4 años. Ya cuando llegue el momento, pues yo lo único que pido es que se asuman los resultados electorales. Nosotros siempre los hemos asumido. A ver si otros se aplican también el mismo cuento. Al margen de todas estas cuestiones, podemos decir que Sánchez lo que ha hecho ha sido utilizar la comparecencia para dejar eslogans perfectos. Hemos convertido, o tratado al menos de convertir, cada reto en una oportunidad para transformar el país. Hoy hay un gobierno que defiende los intereses de la gente de a pie. Somos el gobierno de la gente, por la gente y para la gente. ¡Viva la gente! Con todo el respeto, presidente. Donde quiera que vas. Claro, una cosa es gobernar. Esto consiste en sacar leyes adelante, en sacar, por ejemplo, unos presupuestos generales del Estado. Y otra cosa es crear consignas políticas que se repiten una y otra vez. Lo segundo es infinitamente más fácil que lo primero. Tiempo de análisis y opinión en esta linterna esta noche con Carmelo Encinas y con José María Olmo. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. A mi izquierda, con Nicky color hueso, José María Olmo. José María, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y a mi derecha, con un Nicky azul clarito. Sí, ¿no? Sí, es clarito. clarito, sí. Carmelo Encinas. Carmelo, buenas noches. Buenas noches a todos. Te diré que en alguna parte de España, por lo menos la mía, lo de Nicky no se usa mucho. No, se dice polo. Polo de manga corta. Sí, pero fíjate. Para traducirlo al fíjate, Olmo. castellano de Cartagena. Yo siempre hablo de Nicky. Y a mí me dicen, no, pero eso de Nicky ya es como muy antiguo. Es verdad. Carmelo, somos antiguos. Yo creo que es muy del norte eso, lo de Nicky. No, yo creo que está más en desuso
A ver, la palabra Niki y ha ganado terreno la palabra polo. Tienes razón, es muy del norte porque él habla desde Cartagena. Ah, entonces, claro, es verdad. No, todo lo que- Pamplona, norte de Murcia, Pamplona, dice. Pamplona. El norte de Murcia. No digas eso, que es Cartagena. Ya por eso. Que es Sí, Cartagena. pero- Nekane, ¿algo que decir al respecto? Que yo siempre lo he llamado Niki. Ah, 3-1. bien. Niki, ¿de dónde? ¿De Madrid o de...? No, del norte. De arriba. No, estamos hablando me del estás norte, dando la del País razón. Vasco, Me Niki. estás dando la razón, entonces. Y aquí, cuando llegué aquí, empecé a escucharlo de polo. No imaginaba que iba a empezar una tertulia hablando de los nikis, pero bueno. Hay que esponjar, ¿eh? Sí. Es necesario. Por cierto, os tengo que contar una última hora. Una última hora, desgraciadamente, nuevo asesinato por violencia machista. Sí. Y perdonar que interrumpa así. Una mujer de 34 años ha sido asesinada a puñaladas por su pareja en una vivienda de Barcelona. El tipo se ha fugado tras agredirla, así que en estos momentos lo están buscando los Mossos d'Esquadra. Los servicios de emergencia se han encontrado con el cuerpo en el domicilio, pero no han podido hacer nada para salvar su vida. A lo largo de esa linterna trataremos de ampliar la información. La verdad es que cíclicamente los veranos hay noticias que se repiten. Unos son los incendios y otros son los Sí. asesinatos de violencia machista. Dicen los expertos que es porque se convive más tiempo juntos, las vacaciones, hablan del calor, pero desgraciadamente lo que tenemos es un problema más de fondo. O sea, desde luego, esto es un no parar. Este es un goteo que no parece que hayamos sido capaces de tocar la tecla que lo digamos, que lo frene. Mira que se están poniendo medios, se están intentando con la mejor voluntad, pero a mí lo que me sigue asombrando es que haya alguien todavía que niegue lo obvio, que es la existencia de una violencia machista criminal que se ha cobrado ya un montón de vidas. Ojo, con el añadido de que ha ido avanzando eso que le llaman la violencia vicaria, es decir, matar a alguien al que quieres, normalmente hijos, para castigar a tu pareja. O sea, ya ves, son Yo no creo las que- cosas más aberrantes que cabe imaginar. Yo no creo que nadie dude de la existencia de la violencia machista. En lo que hay debate es en las medidas que se están adoptando para frenarla. Y creo que es evidente que este goteo continúa. Muchas de las personas, de las víctimas de violencia de género en estas últimas semanas disfrutaban o tenían protección policial y, sin embargo, el Estado no ha sido capaz de garantizar su seguridad. Bueno, la única forma de garantizar la seguridad sería poner a un agente detrás de cada persona supuestamente amenazada. Creo que el gobierno llegó al poder con la promesa de acabar con la violencia machista y está claro que no lo ha conseguido. Y creo que hay que asumir responsabilidades también porque los mecanismos que en estos momentos se están operando no funcionan. Ha habido reformas legales, ha habido errores gravísimos con la ley del solo sí es sí. Ha habido errores incluso con los dispositivos electrónicos. Nadie ha asumido ninguna responsabilidad y la estadística demuestra que este gobierno no ha sido capaz de aplacar este fenómeno. Ojo, no digo que el fenómeno sea culpa del gobierno, lo que digo es que llegó con la promesa de que iba a conseguir reducir el dramático número de fallecimientos y desde luego no lo ha hecho. Es evidente que no se ha conseguido que no está funcionando. Pero decir que no se está diciendo por ahí que la violencia machista no es tal, creo que te estás equivocando. No, yo por una creo que sencilla eso- razón, porque yo creo que eso es falso. hay una formación Eso que es habla falso. de violencia doméstica. Claro, pero porque Y esa esto- formación... Bueno, y es que eso no es así. No, bueno, esa formación lo que hace es contemplar, que yo no estoy de acuerdo, pero la realidad no es que niega la muerte de mujeres. Lo que Hombre, dice es- no se puede negar lo obvio, eso Claro. sería ya ridículo. Pues es lo que tú decías No, antes. no, no. Lo que se está diciendo es que no hay una violencia machista, que lo que hay es una violencia pues en el ámbito de la familia y tal, lo que dice como esta si fuera formación- equiparable. No, hay una Mira, yo no sé, es algo no seré yo- obvio y es que matan No seré yo- concretamente a mujeres y a veces mujeres e hijos. Y a veces matan a hijos para castigar a mujeres. Hombre, ¿Vosotros os acordáis? Llámalo como quieras. ¿Vosotros pero os vamos. acordáis del presidente de la Cámara de los Comunes, creo que era? El de Order. Me lo voy a traer. Bueno, Me voy a traer una Es noche un debate aquí, de guante blanco. le voy a sentar ahí. No, os digo una cosa. Yo tengo la sensación de que en este asunto pasa como con tantas otras cosas. Se han hecho cosas muy bien, porque se hicieron los juzgados de violencia contra la mujer. Se hizo el sistema Biogen, que en un principio funcionó muy bien. Pero, como en tantas otras cosas, no sé lo que nos ha pasado como país, que estamos dejando de funcionar y las cosas que sabíamos hacer bien, pues tal vez, y es solo una suposición y una hipótesis que lanzo, por politizar todo y por querer darle sesgo ideológico a todo, al final lo que hacemos es que las cosas funcionen un poquito peor. Bueno, aquí hay una responsabilidad, que es de quien está gobernando, de quien está en el poder. Y creo que es evidente que durante la etapa en la que estaba gobernando el Partido Popular, desde el Partido Socialista, desde Podemos,
se acusaba al gobierno porque obviamente tiene una responsabilidad de los pésimos datos que estaba registrando ejercicio tras ejercicio la violencia machista, la violencia de género. Creo que este gobierno no ha sido capaz de poner freno a este fenómeno, a pesar de que prometió hacerlo. Y creo que ninguna de las medidas que ha ido aprobando en estos 8 años que lleva en el poder han evitado que la estadística siga siendo tan dramática. Y voy a poner un ejemplo. Creo que si ocurre que gran parte de las víctimas, por ejemplo, son mujeres inmigrantes que se encuentran en una situación frágil, sin un tejido social en el que apoyarse en España, y que tienen menos recursos para poder hacer frente a esta amenaza diaria que viven, si esa estadística no ha mejorado es porque claramente el Estado, las administraciones no han sido capaces de conectar con esa parte de la población, que claramente está en un riesgo mucho mayor. Y ahí hay que preguntarse qué es lo que ha fallado para que eso ocurra. No se percibe que ninguna de estas estrategias esté funcionando. Y luego, en muchos casos, y esto me parece más grave aún, estamos hablando de que las mujeres fallecidas, asesinadas, contaban con el sistema de protección del Ministerio de Interior. Y sin embargo, ese sistema no fue suficiente para evitar que su maltratador las matara. De nuevo, ahí hay que preguntarse qué ocurre. Y creo que este gobierno no está asumiendo o haciendo ese debate, porque la responsabilidad, insisto, es de quien gobierna. Bueno, vamos a ver. Yo creo que esto de echarle la culpa al empedrado... No, al gobierno. Al empedrado no, al gobierno. Sí, el gobierno es el empedrado. Al gobierno. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Y por tanto... Sale caro el empedrado. Vamos a ver. Y tratar de decir que el gobierno no ha puesto todos los medios que ha podido, que ha imaginado, porque esto evidentemente no es fácil de parar. Esto no es fácil de parar y, por tanto, decir que poco menos que la culpa del incremento la tiene el gobierno porque no ha sabido hacerlo. El gobierno ha puesto 1000 medidas que antes no estaban para proteger a la mujer, entre otras la que ha citado Rubén, los nuevos juzgados... Eso existían. Déjame que te diga, no se ha multiplicado. Eso existían. Exponencialmente, no, déjame que te diga. Déjame que te diga, sí, es verdad. Se han multiplicado exponencialmente, se han puesto un montón de medidas de protección. Evidentemente, tú no puedes poner a un agente de policía detrás de cada una de las mujeres que están amenazadas porque no hay capacidad para hacerlo. Pero creo que además estamos mirando al dedo en lugar de mirar a la luna. Sinceramente, porque tenemos que ver cuál es la causa de por qué proliferan tanto estos casos, que de alguna manera está ocurriendo como ocurre con los suicidios. Cuando esto que nos decían a nosotros, que yo no sé si tú has vivido esa época, en que decían, no digáis nunca que se ha tirado alguien al metro, porque al día siguiente se tiran 3. Esto está comprobado. Entonces, por desgracia, es evidente que tú no puedes ocultar estos crímenes tan aberrantes, no se pueden ocultar a la opinión pública. Pero lo cierto es que parece que al final se ha producido una especie de espiral de que unos crímenes dan ideas a otros, porque cuando hablamos de la violencia vicaria, que es una aberración todavía mayor, si me apuras, yo esto de la violencia vicaria yo no lo he conocido hasta ahora. Y sin embargo se han producido numerosos casos. No ha existido toda la vida. Bien, lo que te trato de decir... Lo que a lo mejor hemos hecho es prestarle más atención desde los medios. Es que a lo mejor, porque ha habido casos... A lo mejor tendríamos que haber hecho un tratamiento, digamos, más... Pero esa decisión no es una decisión que dependa solo de los medios. Ha habido un gobierno que desde el principio, incluso cuando estaba en la oposición, decidió situar este asunto en el centro del tablero. Porque me parece importante. Claro, pero esa decisión de comunicación también ha sido una decisión sostenida por las administraciones. Yo ni siquiera sé si es una decisión errónea. Estamos que había que tomar la medida de que ha podido haber un efecto imitación. Bueno, no sé si lo sostienen, pero desde luego lo que ha hecho este gobierno ha sido todo lo contrario. Bueno, pero este gobierno lo que ha hecho es poner medidas. Vamos a ir concluyendo este tema. Evidentemente no han funcionado todo lo bien que quisieran. Pues entonces hay que asumir responsabilidades. Nos ha parado. A lo mejor, si no hubiera sido por esas medidas, en lugar de 10, habría 100 casos todavía peor. Bueno, vamos a... Es que eso no lo sabemos. Vamos a concluir el debate. La noticia es esa. Nuevo caso de violencia machista. En Barcelona, una mujer de 34 años ha sido asesinada a puñaladas por su pareja, como digo, en una vivienda de Barcelona, y se está buscando al presunto asesino. Nekane, esto era un guión, ¿no? Sí, bueno, y se puede seguir.
Todavía tenemos tertulia. No rompas los papeles tan rápido. A ver, ¿de qué queréis hablar? A ver, tengo dos temas antes de irme a Washington. Que tengo a Landete, que ha hecho trabajar a Necan esta tarde, ahora os explico por qué. De los incendios yo creo que es lo mismo. Estamos dándole vueltas siempre a lo mismo. Claro, o sea, me parece muy bien un pacto contra la emergencia climática. ¿Por qué no se ha hecho? Porque no ha habido interés, porque aquí ha habido un gobierno, por ejemplo, un presidente del gobierno que quería aprobar una investidura y aprobó una serie de leyes. Luego ha habido una oposición que tenía intención en llevar al debate una serie de cuestiones y ha incidido en ello. O sea, me da la sensación de que el fuego solo para el verano. Bueno, y primero porque evidentemente es un problema estacional. Al final llega el mes de septiembre y octubre y se nos olvida lo que ocurre durante los meses de verano. Y ni siquiera toda España está en estos momentos viéndose afectada directamente. Pero es que además yo creo que los pactos de Estado son incompatibles con esta legislatura. Desde el momento en el que se produce la investidura de Pedro Sánchez, se levanta un muro divisorio donde hay unos buenos y unos malos, unos amigos y unos enemigos, unos socios y unos oponentes a los que no solamente hay que batir, hay que destruir. Es imposible que se acuerde, que se selle un pacto de Estado ni sobre el cambio climático ni sobre la seguridad al volante, porque este gobierno nace de la confrontación, de la división, de la polarización. Y luego me gustaría decir una cosa sobre el cambio climático. Yo creo que es evidente que tenemos un problema, pero creo que también hacen falta medidas más concretas para hacer frente a ese desafío. Convertirlo todo o reducirlo todo a un reto que nos plantea el clima no va a dar una solución a la gente a la que se le ha quemado la casa este verano o a la que se le puede quemar el verano que viene. Pero al margen de eso, Chema, estamos hablando de soluciones más inmediatas y medidas más concretas. Ágiles. Estamos hablando, concretas. por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces con Carmelo. Efectivamente, la temperatura del Mediterráneo ha subido 3 grados en el último año. Efectivamente, Europa se está calentando por encima del resto de continentes. Pero claro, si este señor va dando un paseo por la sierra y no puede recoger una piña que se convierte en combustible porque hay un problema, o sea, tenemos un problema a la hora de legislar, que a lo mejor estamos legislando de una manera demasiado proteccionista y estamos desviando un poco el tiro. Eso sin entrar en el abandono del medio rural que también genera estos incendios. Este es un asunto tremendamente poliédrico en el que, atribuir el desastre a una sola causa no sería acertado desde mi punto de vista. Lo que primero que hay que aceptar es que el clima ha cambiado. Si ha sido por la acción del hombre o no, yo creo que sí, pero es igual. Lo que es obvio es que la comunidad científica constata claramente que hay un cambio climático y que por tanto tenemos que tomar medidas. Hay que hacer un pacto de Estado para abordarla, sin lugar a duda. ¿Quién tiene la culpa de que no se haya llegado a ese pacto de Estado? Hombre, la polarización. Mi compañero Olmo la atribuye la polarización al gobierno solo, como si la oposición estuviera callada y rezando solo. No. O sea, creo que vamos a ser un poco más equilibrados y vamos a decir que de la polarización tienen la culpa es que no lo creo. Ya, pero yo, ahora como yo sí lo creo, pues por eso lo estoy diciendo aquí. Yo creo que de la polarización no hay más que escuchar las cosas que escuchamos en el Parlamento para darse cuenta que la polarización no es solo culpa de una parte. Esto por una. El tema del cambio del pacto en que ha invocado Pedro Sánchez. Claro que hay que hacer ese pacto, sin lugar a duda, y creo que hay que esforzarse en llegar a acuerdos. ¿Está la oposición en posición de llegar a acuerdos? No, porque su único objeto ahora mismo es tumbar a Sánchez, derribar a Sánchez. No quiere otra cosa. No hay manera de llegar a ningún acuerdo. ¿Que puede hacer más esfuerzos el gobierno por intentar convencerles? Pues probablemente también, no digo yo que no. Pero el cambio climático existe y que hay que tomar medidas también. Pero hay que decir, sobre todo, que las responsabilidades, las atribuciones sobre el tema de los incendios forestales y la protección del campo están en las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas no han hecho el esfuerzo suficiente ni de prevención, ni en presupuestos para prevención, ni en presupuestos de extinción. El gobierno, por su parte, claro que tiene una parte de responsabilidad, porque tiene unas capacidades como es la UME y tal,
¿Ha aumentado sus presupuestos para prevención y extinción? Los ha aumentado, no. Sí, los ha aumentado. ¿En la proporción deseable? Probablemente no. Ahí vamos a darnos la razón. Probablemente no. Pero, sin lugar a duda, que en el caso de Madrid, por ejemplo, porque ahora tenemos el incendio más brutal que ha habido entre Madrid y Ávila. En el caso de Madrid, es que, bueno, la Comunidad de Madrid no ha puesto un duro más de lo que había hace la tira. Ni en prevención ni en extinción. Mira, déjame que hable de datos. Primero, yo creo que yo tengo dudas de que en estos momentos Pedro Sánchez tenga la legitimidad necesaria como para lanzar un pacto de Estado. Me parece que es evidente que no se debe gobernar. Yo creo que cualquier otro presidente que hubiera estado en sus circunstancias, teniendo en cuenta que tiene la minoría en la Cámara, que no es capaz de aprobar unos presupuestos generales del Estado, que no convoca un debate sobre el Estado de la Nación, lo que tiene que hacer es disolver la Cámara y presentar elecciones, convocar elecciones. Eso es lo que tiene que hacer y lo que han hecho otros dirigentes en otros países. ¿Pero sigue siendo un gobierno legítimo? No, ¿o no? No, es legal, pero para mí legítimo no es. Bueno, para mí no es legítimo. Pero ahí está, es el gobierno que hay. Bueno, es legal, pero legítimo es subjetivo. Mientras que tenemos la discusión si se debe convocar elecciones, no, y todo eso, que puede no tener razón, mientras tanto, hagamos algo por la gente. Pero no me interrumpas, Carmelo, un segundo. Cuando tú lanzas un pacto de Estado, la segunda parte es... Yo creo que lo lógico, como presidente del gobierno, y eso lo han preguntado los compañeros periodistas en la comparecencia, es llamar al líder de la oposición para intentar alcanzar un acuerdo. El presidente del gobierno ha dicho que no lo va a hacer. El presidente del gobierno ha dicho que no lo va a hacer. Si tú de verdad crees en la necesidad de que exista un pacto de Estado contra el cambio climático, lo lógico es, igual que lo ha hecho en otras ocasiones con sus socios, es llamar por teléfono al líder del Partido Popular. No sé qué problema hay. Ponerse en contacto los grupos parlamentarios, que para eso está el Parlamento. No sé qué problema tiene el presidente del gobierno en llamar por teléfono a Feijóo, si esa es la condición. El mismo problema que tiene Feijóo para llamar al presidente. El mismo. Bueno, exactamente el mismo, querido Olmo. Pues yo creo que no es igual, porque hay uno que es presidente del gobierno y el otro el líder de la oposición. Bueno, cada uno verá cómo gobierna. Bueno. Pero en cualquier caso, a mí me parece que hay datos. En el año 2023, el gobierno de España, las Fuerzas Armadas tenían 18 aeronaves antiincendios disponibles para luchar contra el fuego. En estos momentos hay solamente operativas 7. Los medios aéreos, hay medios aéreos helicópteros que están a disposición de las comunidades autónomas, pero los medios aéreos, los aviones, que son los que tienen la mayor capacidad de carga, los gestiona única y exclusivamente las Fuerzas Armadas, dependen del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Transición Ecológica. A nadie se le escapa que en la lucha contra un incendio los medios aéreos son fundamentales. Y de hecho, cuando el viernes el gobierno pidió ayuda a la Unión Europea, lo que hicieron Italia y Grecia fue enviar aviones, y Turquía va a mandar 4 en las próximas horas. El gobierno de España, durante su mandato, ha permitido que los medios aéreos pasen de 18 a 7. Y eso ha ocurrido con este gobierno. El Fondo de Lucha contra el Cambio Climático del gobierno no ha hecho más que perder presupuesto. Nosotros contábamos hoy también en el Confidencial que el plan de emergencias del gobierno ha visto reducido su presupuesto mediante transferencias ordinarias de fondos a otras partidas por la falta de presupuestos. Eso ha ocurrido también, lo hemos contado en el Confidencial hoy. Entonces, yo creo que aquí... Datos que no coinciden con los que ofrece el gobierno. Porque claro, pero, hombre, lógicamente... Claro, bueno... Lógicamente, si tu fuente es el gobierno, Carmelo... Bueno, pues, claro, es que mi fuente no tiene por qué ser el Confidencial. Hombre, pero si tu fuente es el gobierno, Carmelo... Bueno, pero a lo mejor tienen más datos el gobierno que... Eso explica todo. Pero bueno, ¿cómo explica todo? Los datos que ofrece el gobierno... No sé cuáles son, porque sobre los aviones no le he visto hablar, no le he visto decir nada. Pero los datos de los aviones son datos que puede comprobar cualquiera que lo intente. Y sabe perfectamente que de los 18 que había en 2023 hemos pasado a 7 operativos. Porque se quedaron anticuados, y lo que se ha hecho ha sido alquilar aeronaves. Se ha hecho alquilar aeronaves mientras llegan los famosos Airbus, que hay que hacer un kit que cuesta un montón de tiempo, pero están pedidos. Los que van a llegar son otros, desde el año 2028. Bueno, el año 2028 van a llegar unos aviones de Canadair que son DHC. Pedidos a Airbus de gran capacidad. Y además reversibles, o sea, estos están pedidos, y hay un presupuesto que se ha gastado en esto. Evidentemente, que habría que haberlo hecho antes y haber previsto esto que iba a ocurrir, pues probablemente te puedo dar la razón. Pero hay un esfuerzo, te quiero decir, hay un intento de esforzarse, como poco. Pero sí que las intenciones no sirven cuando... Pero vuelvo a repetir, no te olvides de que las atribuciones para la extinción de incendios son de las comunidades autónomas. No es verdad.
Bueno, no es cierto. Es una lucha. Pero ¿qué lucha? No, vamos a ver. El fenómeno de los incendios se combate en varios planos, también desde el punto de vista local. El mes de mayo creo que fue cuando el presidente del gobierno acudió a la sede de la UME a anunciar el dispositivo del gobierno para este verano. O sea, no es un plan o una responsabilidad, un desafío que solamente tengan que asumir las comunidades autónomas. Que el delegado del gobierno el otro día, el jueves por la noche, en la cadena SER, se atreviera a decir que no había tenido, con la Comunidad de Madrid no había formulado la solicitud de emergencia nacional debidamente porque la carta era demasiado breve, a mí me parece de una desfachatez que le inhabilita automáticamente para seguir en el cargo. Y ahí está. Que el ministro de Transportes, que viene de un accidente donde murieron 46 personas por el pésimo estado de una infraestructura que dependía de su gestión, se haya dedicado en las últimas horas a lanzar insultos en las redes sociales, a mí me parece que le inhabilita para estar en el cargo que ocupa. Y creo que la mayoría de los ciudadanos sensatos, incluso los votantes del Partido Socialista, piensan eso. Déjame que te diga una cosa. Yo creo que los mensajes del ministro al que te refieres, el ministro de Fomento, Óscar Puente, a mí me parece que no son el momento para hacerlas. Pero todo lo que dice con respecto a lo ocurrido en Madrid es cierto. Todo lo que dice es cierto. Segundo. Y te voy a decir una cosa más. Eso de las aeronaves. Solamente en el Val d'Uixó, en el incendio del Val d'Uixó, había 25 aeronaves trabajando, de las cuales 14 eran del Estado. Solamente serán, te digo, helicópteros. Serán helicópteros, porque aviones no. Ya que estás hablando de Estado, había aeronaves y helicópteros. Porque aviones no existen. De los dos. No Como soy un oyente más, voy a pedir refuerzos. David Alandete, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? A que tú tienes una cosa muy interesante que contarnos ahora. Sí, tengo una cosa muy importante con cucarachas de por medio. Un poquito más distendidas. Pues vamos a escuchar unos consejos y enseguida vamos a Washington. Estás escuchando La Linterna de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta y... Una estación de servicio Repsol. Qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillas de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes del verano. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es. Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas. Directamente. Seguro de salud de Línea Directa, desde 19,90 € al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Si te gusta el deporte, ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido. Ya sabes dónde acabar el día. Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido. Que a un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos piense que es perjudicado por los árbitros. Este verano sigue conectado al partidazo de COPE. Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Habrá en otros que el Madrid se ha sentido perjudicado. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño. No se lo pierda. La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Pues nos vamos a Washington porque estos días nuestro corresponsal David Alandete, pues lo que está haciendo es coger una bola del mundo, gira así y pone el dedo. David, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy, en este jueguecito que haces, te ha salido India. Ha vivido lo que ya se conoce como el momento cucaracha. La cucaracha, ya no puede caminar. Te tengo que decir, David, que Nekane Fernández ha estado toda la tarde buscando una versión radiable y emitible de la canción. Una versión blanca. Difícil. Ha sido muy complicado porque no sabes la de cosas que hacía la cucaracha. Bueno, todo comenzó cuando el presidente del Tribunal Supremo comparó a los jóvenes desempleados con cucarachas. La frase, unida a la filtración de un examen de acceso a medicina, encendió unas protestas nacionales que obligaron a Narendra Modi a ceder y aceptar la dimisión de su ministro de Educación. La gran pregunta es si se trata de una victoria puntual o del nacimiento de una fuerza nueva, juvenil. David, ¿por qué se habla del momento cucaracha? Bueno, primero hay que dejar claro que India es en sí misma un continente, es decir, son 1.477 millones de habitantes. O sea, que es 1,4 millones de habitantes. 1.477, perdón, que es una burrada, ¿no? Mucha de población, gente. ¿no? Sí, mucha gente. Y la expresión nació tras el comentario despectivo del principal juez del país sobre los jóvenes desempleados. Un estudiante respondió porque este juez llamó a los jóvenes que no trabajan cucarachas del Estado, y así que los jóvenes que se sintieron afectados crearon lo que se llama, pero está registrado, Rubén, el Partido Popular de las Cucarachas, Cockroach Janta Party. O sea que imagínate, el insulto se convirtió en un símbolo de orgullo, protesta y rechazo a las élites en la India. ¿Sabes esto del sistema de castas en la India, no? Sí. Y pues se ha estado ahondando en esas divisiones. Pero yo te lo comento y me ha venido a la mente, Rubén, porque es que hasta la puerta de la Casa Blanca ha habido protestas de chavales con atuendos de cucaracha. O sea, han llegado hasta aquí para protestar en contra de las élites de su país, en contra de Modi. Y tiene un aire trumpista esto de populista, antiélites, y por eso ha llegado hasta aquí, hasta Washington. ¿Y tienen poder real estos jóvenes? Sí. Han logrado movilizar a decenas de miles de personas en distintas ciudades. Han resistido cargas policiales sin abandonar las protestas. Han conseguido, además, una de sus principales exigencias, Rubén, la dimisión del ministro de Educación, que no es poco en un país como India, donde además las instituciones normalmente no se someten a vaivenes que vengan de protestas callejeras. Y Modi, que no suele... Modi es un tipo duro, ¿no?, en el gobierno, y no suele ceder ante presión de la calle, que hay mucha en la India, con esa cantidad de población y las desavenencias que hay. Pues ha reaccionado en esta ocasión, Rubén, rápidamente, y ha nombrado al empresario tecnológico Nandan Nilekani, que va a dirigir la reforma educativa. O sea, eso es lo que han conseguido, ¿no? Pero creo que no se van a parar ahí, y estamos viviendo una verdadera revolución interna de los jóvenes en la India. ¿Y tú crees que esto puede ser un problema serio para el gobierno indio? Porque luego estas cosas se van extendiendo por otros países. Claro, es que India, mira, no solo son esos 1.400 millones de habitantes, sino que India tiene una edad media de 29 años y 600 millones de habitantes menores de 25. O sea, tú imagínate, o sea, 600 millones de indios tienen menos de 25 años. Claro, esto realmente es una bomba de población, ¿no? Y además esta gente está muy movilizada. Se compara con una China que está muy, muy envejecida. China es el país más poblado del mundo. Y claro, es que la tasa de paro de la India está en el 7-8% para estos jóvenes. Pues David Alandete, tengo que confesarte que esta tarde estoy un poco decepcionado porque había mucho movimiento en la Casa Blanca. Ha estado Zelensky, ha entrado Netanyahu y reuniones discretas, como nos has contado en esta linterna. Hemos sabido prácticamente poco, así que a ver si en los próximos días vas a ir rascando un poquito y sabemos un poquito más de cómo han sido esas recepciones. Porque no ha debido ser una tarde cómoda para Trump, ¿no? No, ha sido una tarde complicada. Sobre todo, hay cosas que con Trump se intuyen y a veces el gesto y lo que... Yo siempre lo digo, Rubén, con Trump mira lo que hace y no lo que dice. Y lo que ha hecho es cerrar a la prensa los dos encuentros, cosa que él nunca hace, nunca. Y segundo, ha invitado a J.D. Vance a la reunión con
Netanyahu y no con Zelensky. Y esto dirás, qué reconocimiento a Netanyahu. No, al revés. Si nos acordamos de cuando J.D. Vance fue a la reunión con Zelensky, ¿te acuerdas? Cuando él montó toda aquella bronca, nos insultó después a los europeos. Pues el hecho de que le haya invitado a estar con Netanyahu quiere decir que le quería leer la cartilla a Netanyahu. El tío de la porra. Sí, exacto. Claro. Carmelo. ¿Qué tal, Alendete? David, mira, hay algo que siempre yo observo con atención, que son los mercados, porque entiendo que se adelantan o que tienen al menos bastante más información de lo que tenemos el común de los mortales. Y un mercado que está dando unos síntomas muy llamativos de prever que algo puede pasar en favor de que termine de una vez por todas el tema de Irán, es el mercado del petróleo. En las últimas horas ha pasado de $100 el barril de Brent, como sabes, en prácticamente 3 días. Ahora, hoy está a $81 el barril de Brent. Entonces, esto quiere decir que se están, encontrando otros flujos de suministración muy potentes, o que realmente están previendo que esto de alguna manera acabe de una vez por todas, y que sobre todo que Trump a Netanyahu le diga, oye, mira, ya no toques más las narices, que me has metido un avispero del que no sé cómo salir. Tiene una explicación eso, que es cuando Trump sale ayer a admitir que desde el viernes no está atacando Irán, no está bombardeando, conscientemente. ¿Y qué pasa? Ha venido Netanyahu. Yo, Carmelo, llevo aquí en Estados Unidos desde 2006. Nunca he visto con ningún presidente un momento tan malo para las relaciones Israel-Estados Unidos como este. Claro, Trump está harto. Es que le ha metido en el lío. Trump está harto. Y es que yo ayer vi un momento extrañísimo. Aquí Israel siempre ha sido sacrosanto, pero no se ha dado cuenta Israel de que ha perdido el apoyo de los jóvenes republicanos y demócratas. Tú en las encuestas las miras y te das cuenta que sobre todo lo de Gaza, la respuesta en Gaza y ahora lo de Líbano, le ha costado muchísimo. Netanyahu ya no es una persona bienvenida a la que se le abran las puertas de Washington automáticamente, y sobre todo ayer a Trump se le planteaba que Netanyahu había sido crítico en alguna entrevista con que Trump quiera venderle cazas F-35 a Turquía, a Erdogan. Y Trump dijo, bueno, a mí Netanyahu no me tiene que decir a quién le vendo F-35 o no, mejor que se esté calladito. O sea, que imagínate. David, eso que dices de que está perdiendo Israel apoyo entre los jóvenes es la clave. Porque a Trump lo que le interesa y lo que le preocupa, y por lo que le parece que Netanyahu no es un buen amigo, es porque la gasolina de Estados Unidos está subiendo. Eso le repercute a él en la opinión pública. A Trump lo que le preocupa es que no pueda hacer ese complejo magnífico hotelero que había presentado para Gaza, que era donde iban a hacer ahí... Demencial. Iban a hacer un dinero. Marina Trump. Esas son las cosas que le preocupan a Trump. Pero lo importante y lo de fondo es lo que tú dices. Cómo la actuación de Netanyahu está haciendo que cambie una opinión pública como la estadounidense, que siempre había sido pro-israelí. Muy pro-israelí, y ya no lo está siendo. Y Netanyahu, a ver, yo desde tiempos inmemoriales veo a Netanyahu venir aquí con Obama, con Bush, le vi hasta con Bush hijo, con Obama, con todos, a pedir que se bombardee a Irán y prometiendo que aquello sería fácil con el apoyo de Israel. Y no lo ha sido. Llevamos ya 4 meses más de guerra y Irán ha resistido como nunca. Y además se ha dado cuenta de que tiene un poder que no tenía hasta hace 4 meses, que es cerrar el estrecho de Hormuz. Entonces, eso ya... Le han enseñado la llave de la alacena. Se la ha dado el propio Trump. Y Netanyahu no se da cuenta. Yo he llegado ahí, Rubén, con Netanyahu a una ciudad israelí que se llama Eliat en 2013, y él nos llevó allí a una serie de periodistas que él llevaba al autobús y iba hablando por el micrófono, contando como si fuera una gira de turística, contándonos hasta dónde llegarían los misiles iraníes y contando a la opinión pública internacional por qué era necesario que Estados Unidos atacara a Irán cuanto antes. En 2013 lo ha conseguido, y lo que ha prometido pues se ha quedado muy corto, y Trump está iracundo con él, está muy enfadado. David, ¿qué tal? Aquí Olmo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, me apetece preguntarte por el estanque del Lincoln Memorial, que no sé cómo está a estas alturas, pero te voy a hacer una pregunta más seria, porque tengo mucha gente alrededor. Acabo de estar ahí, o sea, que te puedo contar. Está vacío, le ha sacado todo, y además yo te puedo decir que yo lo vi en azul, lo vi en verde, y está en este momento viendo a ver cómo lo salva. Pero creo que no llegó a estar reflectante como quería Trump. No, pero te iba a preguntar por otra cosa. Mucha gente de mi entorno me dice, ¿qué se sabe de Cuba?
¿Qué se sabe de los planes de Estados Unidos para Cuba? Y da la sensación de que el fiasco de Irán ha ralentizado o ha puesto en pause No. Te quería preguntar. Son cosas independientes, ¿no, David? Sí, Yo creo que la estrategia es otra, ¿verdad? Es que, a ver, ha habido una revelación en la Casa Blanca esta semana que ha pasado un poco desapercibida, que es la no implicación de Marco Rubio, secretario de Estado, nieto de españoles, hijo de cubanos, el mismo hispanohablante y medio cubano. Él no está metido, lo ha admitido la Casa Blanca, ni en el tema de Irán ni en el tema de Ucrania. Le he dejado esto a otra gente en el gabinete y él está centrado en Venezuela y en Cuba. Está llevando directamente Rubio Venezuela, pero directamente. Y en el caso cubano, o sea, acaba de expulsar a las grandes hoteleras españolas de Cuba. Tal cual, ¿eh? Está forzando el colapso total económico del régimen cubano para lograr una solución negociada que permita una toma controlada de Estados Unidos. Ha habido ya contactos con familiares de Castro, de Raúl, en México y se han mantenido. Y yo creo que esto, una vez llegue las elecciones parciales, vamos a ver que toma fuerza. Hablas de contacto con familiares, el nieto, el cangrejo. El nieto, exactamente. Que es el que... Eso es. En fin, hemos hablado de un cangrejo, de un primer ministro que lleva un autobús. Y otra cosa, Rubén. Y otra cosa. Hoy se ha descubierto que hay un español que a Trump le cae bien, le encanta, porque en redes sociales Trump hoy ha puesto no uno, sino dos mensajes de Ferran Torres, con la gorra roja inspirada por Trump. Y me dicen en la Casa Blanca que está encantado, que le está diciendo a todo el mundo que quiere conocer a ese español. Así que veamos lo que puede pasar con eso. Para escupirle. No, para nada. No, si es que Ferran lleva la gorra roja de Trump y Trump piensa que es un homenaje a él mismo. Sí. Es que es increíble. ¿Cómo no? Pues David Alandete, cada noche aquí nos viene a hablar de sus mundos. David, como siempre, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, David. Pues es una medida de cómo está el mundo, pero nosotros también aquí tenemos nuestras cositas. Noticia de esta noche, Nekane, ¿qué ha pasado con Laura Borràs? Primero vamos a explicar quién es Laura Borràs y qué es lo que ha pasado con ella. A ver, es la expresidenta del Parlamento de Cataluña y el gobierno le ha concedido un indulto parcial. Había sido condenada Laura Borràs por prevaricación, tenía que cumplir una pena de 4 años y medio de cárcel al adjudicar contratos a dedo a un amigo y fraccionarlos cuando presidía la institución de las letras catalanas. Y ahora va a ser esa condena de 2 años, tal y como se indicó en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ya proponía en su momento un indulto parcial para que no entrase en prisión. Consideraba que la sentencia era excesiva y desproporcionada. Varias cosas. Lo que hace con esto es que de 6 años pasados y evita la prisión. Sí. Laura Borràs se queda fuera de la amnistía de Junqueras y demás porque en un principio se dice que es corrupción, que no es una cuestión de querer montar el Estado catalán ni nada. No, esto es que... Bueno, es que era corrupción. Claro, era no, pero ¿qué es lo que se dice? Trocear contratos para dárselos a un amigo, como ha contado Nekane. Y ahora nos encontramos con esto. Bueno... a ver, vamos sacando cosas. Bueno, yo tengo la peor, tengo la peor opinión de Laura Borràs, porque como en su momento la expresé con la máxima dureza, pues la sigo manteniendo. No tengo una buena opinión de este. Es verdad que hay un fundamento que es el que acaba de señalar Nekane, y es que el propio Tribunal Superior de Justicia catalán, al imponer la condena, dijo que se pidió que se conmutara la pena, al considerar pues que de alguna manera la entrada en la cárcel podía ser desproporcionada, y el gobierno lo ha justificado de esta manera. Yo no sé si hay algo más detrás, no tengo ni idea, pero es verdad que el tribunal catalán es que lo dijo específicamente, que era que entrar en la cárcel resultaba desproporcionado. Esto es lo que yo puedo decir, porque ya te digo, el personaje para mí, yo tengo una opinión muy negativa de él. A mí me parece insoportable. Yo creo que la corrupción debe tener consecuencias. La legalidad sin efectos no sirve para nada. Los ciudadanos están viendo continuamente que hay una serie de personas que están disfrutando de una posición privilegiada, o por ser familia del presidente del gobierno, o por ser gente que es clave para que el presidente del gobierno siga en el poder. Y se utiliza continuamente los indultos, las amnistías, para intentar consolidar una mayoría que no existe. Y a mí me parece que en este caso, por mucho que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña recomendara conmutar la pena, esa es la ley, ¿eh? Hay una decisión política detrás, el Consejo de Ministros, los indultos no se pueden conceder de otra manera,
que permite a una persona que ni siquiera ha reconocido los hechos, sino todo lo contrario, que se dedicó durante todo el proceso a decir que estaba siendo víctima de una conspiración jurídico-política para intentar acabar con ella por su papel en el proceso, se libre de la cárcel. Cuando cualquier otro ciudadano, por delitos mucho menos graves que estos, tiene que cumplir una pena. Creo que estamos haciendo una justicia para una clase política privilegiada que está disfrutando de ventajas que ni siquiera se ha aplicado, por ejemplo, la hija de Juan Carlos I, cuando fue condenada, se tuvo que sentar en el banquillo, o su marido, exmarido ya, que tuvo que ingresar en prisión. Esto ha evolucionado de una manera que hemos pasado de que alguien, cuando era imputado por delitos de corrupción, solo por estar imputado, dejaba su cargo, se retiraba a intentar defenderse y cuando era rehabilitado completamente podía volver a asumir una responsabilidad, a un punto en el que este gobierno ha llegado a eliminar o reducir, mejor dicho, una de las formas de malversación para intentar salvar a sus socios de gobierno. Yo creo que esto es inaceptable y desde luego es imposible que la ciudadanía crea en la justicia y crea en la política cuando se utiliza el Consejo de Ministros para favorecer a amigos. Hemos consumido 50 minutos y 27, 28, 29, 30 segundos de tertulia. ¿Hablamos del balance de Sánchez? La primera pregunta que os quiero hacer es, ¿os ha parecido un balance de curso o un balance de acción de gobierno? Porque yo tengo la sensación, y os dejo enseguida porque tenemos 5 minutos, yo tengo la sensación de que realmente lo que ha sido un balance de los 8 años de gobierno. Yo creo que es un balance como poco de legislatura. No sé, me atrevería a decir que tanto como de los 8 años, pero sí de legislatura. Evidentemente, cuando uno hace balance, saca lo mejor, no va a sacar lo peor. Pero, hombre, es verdad que hoy le acompañaban datos económicos que en España una de las preocupaciones más duras que teníamos era el tema del paro y, oye, los datos de hoy certifican que ya ha bajado del 10% la tasa de paro. Hoy te proponía yo un tema que no va a dar tiempo de debatir, pero que es muy interesante. ¿Habéis roto el guión? Que es muy, sí, habéis empezado con los NIC y luego contar. Y es que curiosamente hay regiones como Baleares que está por debajo del 6% de paro, que es un paro técnico ya. Y sin embargo hemos visto esa manifestación multitudinaria porque evidentemente, por el turismo, claro. Evidentemente la razón por la cual no hay paro en Baleares prácticamente es por el empujón del turismo, y veíamos una manifestación. Yo creo que es interesante porque este asunto yo creo que nos está planteando algo que se nos viene encima, y es que España va a recibir 100 millones de turistas este año, probablemente lleguemos a los 100 millones. ¿Dónde está el límite? Hay ciudades como Barcelona o Málaga que bueno, pues se sienten, digamos, la población ya muy agobiada con el turismo, y sin embargo es una fuente de ingresos brutal. Yo creo que el presidente ha sacado pecho de los buenos datos económicos, de crecimiento y de paro. En eso es en lo que ha hecho más hincapié, aparte de los temas tecnológicos en los que, bueno, pues ha puesto en valor las inversiones y lo que está llegando, que es verdad que hay inversiones muy interesantes que están llegando a este país. El presidente Chema tenía muchas carpetas encima de la mesa. Hacía mucho tiempo que no hablaba y no se pronunciaba de los casos que le afectan. Hoy lo ha hecho. A mí de todo, lo de su mujer, su hermano, a mí lo que más me ha llamado la atención es que la defensa a Zapatero ya empieza a ser así en bajito. Bueno, yo creo que es evidente que el otro día, en la entrevista que concedió en Televisión Española, Zapatero no fue capaz de convencer a nadie ni dar argumentos suficientes como para que incluso sus fieles sigan defendiendo su inocencia. Yo creo que tiene un problema judicial grave, aunque creo que la entrevista que concedió a Javier Ruiz respondía más bien a otra estrategia, una estrategia política, mediática, que probablemente Zapatero, por el perfil que tiene, no es capaz de abandonar. Pero a mí me parece, yo me quedaría hoy con la complacencia de Sánchez, me quedaría con la lectura que ha hecho de la condena a su hermano y del procesamiento de su mujer. Lo ha intentado convertirlos en víctimas de una circunstancia sobrevenida, porque él llegó al poder en el año 2018 y claro, ellos no podían renunciar a sus carreras empresariales o académicas o profesionales. Pero la realidad es bien distinta. Creo que es evidente que en el caso de David Sánchez ha sido condenado por beneficiarse
ya con una sentencia, a falta de recurrir, pero por beneficiarse de una decisión discrecional que le permitió conseguir una plaza de manera irregular, costeada con dinero público de los contribuyentes, y en el caso de su mujer creo que es evidente que está procesada por beneficiarse, de nuevo, por privilegios que tienen que ver con unas circunstancias que para nada habría podido disfrutar si no llega a ser porque es la mujer del presidente del gobierno. Voy a ver si en 30 segundos puedo decirlo. Primero, en el caso de la mujer, hoy lo que ha destacado él, por ejemplo, es que ella estaba en la universidad, una cosa que le acusan, cuando ni siquiera la conocía todavía, porque ellos se conocieron con 30 años. Sobre el hermano, yo solo voy a decir una cosa. Al presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, por 104 enchufes, después de gobernar 22 años la Diputación de Ourense, por 104 enchufes, que además cobraba por cada uno de esos enchufes, le pusieron 9 años de inhabilitación. La misma condena que le han aplicado al hermano de Sánchez, sin probar nada, con 30, perdón, es que yo tenía muy pocos segundos. No, pero es que tú has hablado primero. No, sí. Es que tú has hablado primero. Sí, pero sobre esto no. Sobre esto no. Pues déjame que por esto no. Y la misma condena, con 30 testigos en contra y sin demostrar absolutamente nada. Demostrar nada. El presidente de la Diputación de Badajoz, el presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz, haciéndose selfies con Abascal. Vamos a hacer una cosa, seguir hablando, seguir discutiendo. Va a ser falso, si está la foto ahí. Joder. Y ahora vamos a por los mensajes, Aquí seguimos discutiendo, tranquilos. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡Esto es la madre de los golazos! El número 1 del deporte. Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral, porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Prueba lo más fresquito del sur con la segunda al 70 en el gazpacho Carrefour Classic 1 litro. Comprando 2, la segunda unidad te sale a 46 céntimos. Y eso es un superprecio. Hasta el 10 de agosto. En Herrera en COPE siempre hay algo que merece la pena escuchar. Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante. Este verano sigue conectado a las mañanas más entretenidas de la radio en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6. Y usted también le habla. Yo hablo con mi maceta, les digo de todo. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. Editorial. Cadena COPE. Pedro Sánchez ha comparecido para hacer balance del curso político, dibujando un país que solo existe en su relato. Mientras los incendios obligan a miles de personas a abandonar sus hogares y arrasan nuestros montes, el presidente ha aprovechado la tragedia para insistir en un discurso que atribuye todos los males al cambio climático y a quienes discrepan de sus planteamientos ideológicos. Hoy ha vuelto a prometer unos recursos similares a los que prometió el año pasado para prevenir los incendios. Desde entonces, muchas consignas y ningún recurso de los prometidos. Esa es la descorazonadora realidad que explica el recibimiento que los vecinos dan al presidente cada vez que se acerca a una zona en llamas.
El balance económico ofrecido por Sánchez también contrasta con la experiencia cotidiana de muchas familias. Los datos macroeconómicos pueden reflejar crecimiento y creación de empleo, pero millones de españoles siguen afrontando dificultades para acceder a una vivienda, llenar la cesta de la compra o llegar a fin de mes. En ese mismo ejercicio de autocomplacencia, ha vuelto a cerrar filas con su entorno más cercano, apelando a la presunción de inocencia, un principio irrenunciable en un Estado de Derecho, pero sin responder a los graves interrogantes que plantean las investigaciones judiciales que afectan a personas de su máxima confianza. En los mundos de Sánchez todo parece avanzar en la dirección correcta, pero fuera de ellos la realidad es tozuda. Hay más corrupción, más ciudadanos preocupados por su economía, más desgaste y ruptura institucional y más desafección de mucha gente que ya no aguanta más.